comenzamos una nueva serie llamada Fe Pequeña. ¿Cuántos de ustedes se motivaron por la palabra la semana pasada? ¿No fue increíble la palabra que el pastor Rich nos motivó? Porque él nos mostró y el hecho de que la fe pequeña puede traer grandes milagros. Y en este texto que vamos a punto de leer, Jesús la está enseñando todo el día. Ha puesto todas sus enseñanzas, un día largo, pero el día no termina. Viene el atardecer y la Biblia dice que Él está en el océano de Galilea, en el mar de Galilea, y con sus discípulos se van en un barco y se van al lado este. Se va a las aguas profundas y va a continuar su ministerio. Y los próximos versículos vamos a leer de los encuentros que Él tiene en el otro lado de este mar de Galilea. Pero cuando están en esas aguas, esa noche leemos que viene una gran tormenta que nunca se imaginaron que iba a venir. Y la Biblia dice que comenzaron unas olas grandes, no simplemente al barco, pero comenzó a hundir el barco, empezó a llenarse de agua y los discípulos tienen miedo. Tanto ha pasado en tantos versículos pequeños. Es increíble. Me encanta cómo esta historia se cuenta, porque se cuenta como que se está viendo de primera mano. Hay detalles, pero también es tan corta y puede ser hasta un libro de niños. Y así es como se lee en el versículo 35. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a los otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y cuando nos reunimos en esta serie Fe Pequeña, quiero tomar los próximos minutos para hablarte sobre este pensamiento. Cuando la tormenta se desata. Puedes inclinar tu rostro donde tú te encuentres. Puedes orar conmigo y pedirle a Dios que te hable. Señor, gracias por Wood Church. Gracias por esa iglesia mayor que por todo el mundo tu nombre se está levantando y te está adorando. Señor, sabemos que cuando te buscamos te encontramos. Señor, hoy yo oro que tú te reveles tu poder, reveles tu presencia por esta promesa encontrada en tu palabra. Te amamos, estamos por ti, contigo y únicamente por ti. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos, vamos, y todos decimos, amén. Me pregunto si somos honestos hoy en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros pueden decir: yo estoy pasando por una tormenta? No deberías sentirte mal, pero sí, muchos de nosotros nos sentimos mal. Nos sentimos como que de alguna manera ir por una tormenta se refleja en nuestras decisiones. Uno de ustedes piensan condenados por lo que tú estás pasando. Por ahí hoy tú estás pasando una tormenta y te preguntas: ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Ves? Esta historia que estamos leyendo en Marcos 4 es la historia de hombres en unos barcos y Jesús está en ese mismo barco y van por medio de una tormenta. Jesús está en el barco y van por una tormenta. Como creyentes, con Jesús en tu corazón, no es si tú vas a pasar por una tormenta, es cuando tú vas a pasar una tormenta. Y tú tienes que entender hoy que no te deberías sentir confundido cuando pasa una tormenta, no deberías sentirte culpable, no deberías sentirte condenado cuando pasas una tormenta, no deberías preguntarte si Dios te importa o no tu situación. Cuando tú pasas una tormenta, aún con Jesús ahí, tú vas a pasar tormentas.
Aun cuando Jesús esté en tu matrimonio va a pasar tormentas. Aun cuando Jesús esté en tu trabajo va a pasar tormentas. Aun cuando Jesús esté en tus emociones, en tus pensamientos, tu vida va a pasar tormentas. Pero una de las grandes lecciones que tú vas a aprender en tu vida se van a enseñar por medio de Jesús, que está en tu bote cuando tú enfrentas la tormenta. Si tú estás en una tormenta hoy, tienes que entender que Jesús está contigo. Y esta historia que estamos leyendo en Marcos 4 no es algo para que tenemos que leer como una vez que pasó. Jesús está en un bote físico. Si National Geographic, si la pueden verlo, Él paró el viento, Él silenció las olas. No, esta historia es un paralelo a tu vida, a todos los días. Como un creyente de Jesús, que tú tienes que entender que cada día Jesús está contigo en tu bote. Cuando tú enfrentas tus tormentas, ¿ves? Lo primero que yo quiero que tú veas en esta historia es que cuando la tormenta se desata, Jesús confronta tu miedo. Versículo 40 dice, le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a los otros. Esto después de que la tormenta paró, gracias a lo que Jesús dijo. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús no dijo, no tienes suficiente fe. Jesús dijo, ¿por qué no tienes fe? Nada. ¿Por qué no tienes fe? Y la fe que Jesús específicamente está hablando es ese poder que puede salvar que tiene Jesús. Ellos no creyeron que Jesús tenía la habilidad para salvarlos. Ellos no creyeron que Jesús podía. De hecho, cuando ellos van donde Él, ni siquiera le preguntan que los salve. Le dicen, hey, ¿por qué no te importa? ¿Por qué no te importa? No están diciendo, Jesús, sálvame. Están enojados que Él no ha puesto energía en su dolor. Pero Jesús le dice, te tengo mucho más que ayudar tu dolor. Yo puedo salvar. Yo puedo silenciar el viento y las olas. Yo puedo parar esta tormenta. Pero tú no tienes ninguna fe que yo puedo salvarte. Los discípulos no tenían fe, pero mucho miedo. Mucho miedo nunca se puede comparar con un poquito de fe. Tú puedes cargar tanto miedo, puedes estar como compañía cuando tú vas a dormir, puedes levantarte en la mañana con nuevas ideas de lo que puede pasar en esta tormenta que tú estás pasando, pero escúchame, el miedo es una compañía horrible. Mucho miedo nunca puede compararse con un poquito de fe. Segunda Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino poder de amor, de dominio propio. El miedo no es un regalo de Dios. El miedo no es algo que Dios te da para atormentarte en la tormenta. De hecho, Jesús nos empodera para confrontar ese miedo y para permitir que ese miedo se confronte y se remueva de tu vida. ¿Ves? Ellos no habían rechazado a Jesús, simplemente fallaron al entenderlo. Hay una gran diferencia. Aun cuando la historia termina, ellos no entienden quién es Jesús y entonces eso no se resuelve. Van a tener miedo de la tormenta, luego tienen miedo de Jesús. El miedo cambia. Muchas veces cuando leemos esta historia podemos ver a Jesús y ver como un hombre enojado que le grita a estos hombres jóvenes que no eran lo suficiente buenos. Podemos verlo como un enojo, pero Jesús no se enoja con los discípulos. Él primero mira a la tormenta y a las olas y los hace parar. Esta es la historia de un Dios que te ama tanto, que quiere que tú sepas que no importa lo que tú estés enfrentando, no importa qué tormenta tú tengas, Él va a estar contigo. A Él tú le importas ese miedo que está
molestando, a Él le importa esa ansiedad que te levanta en la noche, a Él le importa ese tormento que tú estás enfrentando y quiere que tú sepas que Él está en el bote contigo y Él es fiel y Él te va a llevar hacia el otro lado. Él nunca te va a abandonar. Amo esa determinación del Dios que servimos, que Él está determinado para que entre en la mente y en el corazón de los discípulos. Aún hoy, lo que tú estés enfrentando, tu tormenta, Él está determinado para entrar profundamente en tu corazón, en tu alma, que Él quiere hacerte entender que Él está contigo, que Él te ama y que Él no te va a dejar en la mitad de la tormenta. No simplemente es la tormenta de hoy, la tormenta de mañana, la tormenta de 10 años. Las tormentas van a venir una y otra vez, pero Jesús está determinado y quiere hacerle entender esto a los discípulos. Yo estoy contigo. Aún lo dice antes de irse al cielo, a sentarse al lado del Padre, antes de irse de la tierra. Los mira a los discípulos y les dice en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Ves? Cuando Jesús le dice al viento que se pare, dice, para. Es el mismo mandamiento que leímos en Marcos 1, cuando Jesús le habla al hombre que estaba endemoniado. No importa si es el viento o las olas o si es algo que te está atormentando tu corazón. Jesús es fiel y Él habla paz. Él deja paz a nosotros. Él deja paz que pasa todo entendimiento. Y hay tormentas en nuestra vida que pueden paralizarnos para alcanzar las cosas que Dios nos llamó. Hay tormentas que tú pasaste en tu pasado, que todavía tú sientes esos efectos, las consecuencias en tus pensamientos, en tus sueños, en los planes que tú tienes para tus futuros. Ellos te han transformado, te han limitado, te han sido ajustados según las tormentas que tú pasaste en el pasado. Yo recuerdo hace 2 años estando en Colorado y estaba en una conferencia con Rich y había tanta nieve y cuando miraba el itinerario decía sleigh ride. Decía, bueno, eso es diferente. Yo no sé lo que significa porque yo vivo en Miami, yo soy de Luisiana, pero ok, yo llegué al tiempo que me dijeron. Y tenían grandes como carros y que iban a un tractor por la nieve y ese tractor en la nieve comenzó por la montaña. Yo no digo una montaña pequeña, es una montaña grande que estaba cubierta con nieve, una montaña tan profunda que mucha gente había estado esquiando, bajando, pero ahora la montaña estaba vacía, únicamente nosotros y el tractor nos estaba llevando. Y llegamos a la parte de arriba y cenamos. Y luego de la cena viene una gran tormenta de nieve. Digo, bueno, ¿hay una manera alternativa para bajar? Y dice, no, hay solamente una manera para bajar. Entonces nos subimos de nuevo y bajaba la tormenta y estaba el tractor y dice, ¿sabe qué? Yo no me siento segura, no sé cómo yo me siento y empezamos a bajar la montaña y el tractor bajaba y ponía y íbamos profundo en la montaña y miro al hombre que estaba al lado mío que estaba trabajando y digo, ¿alguna vez has tenido algún problema en esta montaña? Y dijo, no hemos tenido ningún problema en 30 años. 60 segundos después, las luces se apagan y hay un impacto que me tira hacia abajo. No, estoy ahora acostada en la oscuridad, todos en el tractor gritando. Y yo escucho que el tractor empieza a bajar y nos golpean y el tractor baja un poco más y lo golpea una vez más. Fueron 3 impactos y cuando pudimos pausar por un momento, yo tenía un poco de semanas embarazadas, yo me paré como yo pude, yo agarré y yo salté.
al lado de la montaña y dijeron, vuelve. Y dije, no, yo no voy a entrar de vuelta. Todos salieron, tuvieron que mandarnos otro tipo de ayuda. Luego nos encontramos que algo había pasado que nunca había pasado antes. El poder, la electricidad se había ido y entonces no había una conexión y se desató. Y lo único que nos mantenía para una caída larga, que una velocidad que no podía mantenerse hasta que pudiéramos chocarnos con algo, era que estábamos chocando y chocando una vez más con el tractor hasta que nos paró. Entonces, este año, cuando Rich volvió a esa montaña, y me miró y me dijo, Don Cherry, quiero que tú vengas conmigo a esta conferencia. Dije, no, yo estoy bien. Yo voy a estar aquí, en Miami. Yo tengo un propósito y un llamado aquí en Miami-Dade County. Dios me llamó a este lugar. Yo no necesito la montaña. Yo puedo ir a la playa todos los días. Yo no vuelvo ahí. Muchas veces en nuestra vida algo pasa y el miedo toma una raíz permanente en nuestra vida y en lugar de ir hacia el otro lado dijimos, no, yo me voy a quedar aquí. En lugar de ir a lo que Dios nos llamó, dijimos, no, yo estoy bien aquí, yo estoy cómodo aquí. No tengo que confrontar mi miedo. Pero Jesús dice, pero yo estoy en tu bote y yo te voy a llevar hacia el otro lado. Hay más para ti para ver, hay más que tú puedas conquistar. No permitas que el miedo te agarre del llamado de Dios en tu vida. ¿Por qué tú no confrontas ese miedo? Y permite que yo haga los milagros en tu vida. Yo estoy contigo, yo te voy a llevar al otro lado. Te puedo preguntar hoy, ¿de qué tú te has alejado de tu vida? ¿Qué es lo que tú te has alejado de tu vida? Porque unas preguntas más importantes que te pueda hacer en tu vida, ¿a qué le tengo miedo? Y no es simplemente yo preguntándote. Esas son las preguntas de Jesús en Marcos 4. Lo primero que le dice a los discípulos, los mira a los ojos en la mitad de la tormenta, le dice, ¿a qué le tienen miedo? Muchas veces esa pregunta, esa respuesta puede traer nueva victoria a tu vida. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Qué es lo que te está agarrando? ¿Qué te está atormentando? ¿Qué te está limitando tu visión? ¿Qué es lo que está cambiando tu dirección? ¿A qué tú le tienes miedo? Le pregunta Jesús. Mis padres son mis héroes. Mis padres son pastores de hace décadas, tienen 7 niños y esta semana pudieron volar a Miami para estar aquí con nosotros. Y yo miro a mi papá que ha pasado por tantas tormentas. ¿Ves? La mentira sería hoy que cuando tú pasas una tormenta ya estás bien. Pero la verdad, vivir una vida de fe es entender que en cualquier momento puede surgir una tormenta. Mi confianza viene a conocer que Jesús está conmigo. Yo miré a mi papá pasar situaciones económicas difíciles, amistades que han fallado, lo miré, vi cómo había montañas y ataques que él nunca se imaginó, cosas que no podía controlar, pero lo vi y dije, y tú te puedes sentar y tomar un café y tú te puedes imaginar que él nunca estaba pasando una tormenta porque él está concentrado en ti. Él está concentrado en declarar vida, en motivar, en aprovechar el momento. La tormenta no cambia sus conversaciones. En lugar, él puede confiar en Dios. Y le pregunté esta semana cuando estaba aquí, le dije, ¿cómo tú enfrentas una tormenta? ¿Cómo tú, papá, enfrentas tormentas? Has pasado tantas tormentas estos años y continúas pasando tormentas. ¿Cómo tú haces eso? Dijo, bueno, Don Cherry, yo voy hacia el final. Y yo miro al peor escenario que puedo imaginarme. Y si Jesús está conmigo, entonces yo voy al comienzo. Y yo comienzo esa tormenta con confianza, porque yo sé que Dios me va a llevar hacia el otro lado. Y escúchame hoy, una de las grandes lecciones que nos enseña Jesús en la tormenta es confrontar nuestros miedos.
Cuando tú escoges mirar a tu miedo en el ojo, ese miedo no tiene control sobre ti. Ese miedo no tiene poder sobre ti. Hoy te puedo preguntar, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Tienes miedo hacia el mañana? Porque la palabra dice, no te preocupes del mañana. El mañana se va a preocupar por sí mismo. ¿Tienes miedo de lo que otros digan? Oh, el miedo al hombre es una trampa. La Escritura dice que eso es como que cuando tú tienes confianza en el Señor, tú estás salvo. Tienes miedo al peso de lo que tú cargas. La Escritura dice que pon todas tus preocupaciones en el Señor. A Él tú le importas. Él es un lugar seguro. ¿Tú tienes miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo a la muerte? Aun cuando camine por la sombra de la muerte, yo no voy a tener miedo porque tú, Señor, estás conmigo. Tú estás en mi bote. Tú estás conmigo. No hay nada que el miedo pueda venderte, que la fe no pueda conquistar. Dios está en tu bote. Jesús puede confrontar tu miedo todos los días cuando ruge la tormenta. Así como le dice a los discípulos, ¿a qué tú le tienes miedos? Hoy te mira a ti y va a confrontar tu miedo si tú abres tu corazón y lo dejas. Dice, ¿a qué tú le tienes miedo? Pero segundo, cuando la tormenta se desata, Jesús empodera tu voluntad. Versículo 38 dice, Jesús estaba durmiendo en la popa, en la mitad de la tormenta, y Jesús está dormido, pero Él está ahí. Y los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, le gritaron, ¿no te importa si nos ahogamos? Los discípulos están apuntando con su dedo, acusando a Jesús de indiferencia en la mitad de la tormenta. La respuesta de Jesús lo hace bien clara y dice, hey, esto no es sobre mí. Los mira y le dice, ¿por qué tú tienes miedo? ¿Tú no tienes fe? En otras palabras, yo necesito que tu voluntad comience y me encuentre donde yo estoy. Esto no es eso que yo no le importo. Eso es que tú no te das cuenta quién está en tu bote. Dejan de acusarme. Cuando yo he estado contigo en cada paso del camino, yo no he saltado del bote, yo no te he dejado, yo no estoy sobrecargado por esto, no estoy intimidado por esta tormenta. ¿Por qué tú tienes miedo? Aquí en Miami, entiende, Jesús está en nuestro bote. Booth Church, Jesús está con nosotros. Pero Él nos empodera nuestra voluntad para hacer la decisión, para estar comprometidos a construir su reino aquí en la tierra. Y su reino única va a venir de la tierra, del cielo a la tierra cuando hagamos su voluntad. Cuando nosotros decidamos, yo he decidido estar lleno del Espíritu Santo. Yo he decidido estar comprometido en las cosas de Dios. Hey, no simplemente tomamos un crew o participamos en los pequeños grupos en Miami porque es algo lindo. Oh, mire lo que estamos haciendo, es algo bueno para la comunidad. No, estamos invirtiendo en lo que Dios está construyendo y creemos en el poder y nos está permitiendo nuestra voluntad encontrar a Dios donde Él está. No estamos construyendo algo más, estamos construyendo lo que Él construye. Estamos invirtiendo nuestras vidas, nuestros sacrificios, nuestro tiempo, finanzas, emociones, pasiones, creatividad, sueños y todo lo que tenemos y toma tu voluntad hacerlo. Toma un sacrificio. Jesús nos empodera nuestra voluntad. El Espíritu Santo todos los días va a empoderarte. Diariamente, Él te va a inspirar en tus decisiones. Él te va a dar control. ¿Ves? Las tormentas pueden golpear de manera diaria, pero de manera diaria tú puedes tener revelación de Dios cuando tu voluntad está empoderada por el Espíritu Santo para ser fiel y para guardar lo que Dios ha puesto en tus manos. Él te va a llevar hacia el otro lado. No saltes del barco. No cambies de dirección. No tomes otro camino. La tormenta no significa que tú estás haciendo algo malo. La tormenta viene hacia todos.
Y nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Y la tormenta que yo conozco, y yo sé que no estoy sola, amo lo que Efesios 4 nos dice, ya no sean niños sacudidos de un lado al otro. Qué gran foto, ¿no? No seamos como niños de un lado al otro, tirados por las olas, llevados por todos los vientos de la doctrina. De una manera tú crees que porque tú estás pasando una tormenta, estás haciendo algo mal o estás en un lugar equivocado. Amigos, eso es una teología mala. Los cristianos no estamos inmunes al dolor del mundo. No caminamos por la vida incrédulos a la destrucción que está alrededor nuestro. Los cristianos no tienen un pase que dice, ay, no, yo puedo a este lado. Y dolor, pérdida que venga en mi vida. Porque somos seguidores de Cristo, podemos enfrentar las tormentas de frente y decir, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él está conmigo y yo estoy enfrentando la tormenta y el viento está golpeando mi bote y es la oscuridad y estoy mojado por las lluvias, pero Jesús está en mi bote y Él me va a llevar hacia el otro lado. Por los últimos años, yo he compartido que pasamos por varios años de infertilidad y cargando mis hijos ha traído propias tormentas en mi vida. Nunca me voy a olvidar en el 2019, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, Wild, hubo un momento donde pensamos que lo habíamos perdido. Y fue una tormenta que caminamos juntos y fue una tormenta que la gracia de Dios se reveló y la presencia de Dios nos mantuvo durante la tormenta, porque estábamos seguros en ese momento que no íbamos a avanzar con ese embarazo y sabiendo que estábamos con ese embarazo. Y dices, Don Sherry, ¿cómo tú caminaste esa tormenta? Y bueno, yo tenía una promesa en esa tormenta que yo había tenido en una tormenta anterior. Porque lo que Dios establece en una tormenta que tú pasas hoy, tú lo vas a cargar en la tormenta de mañana. Y una de las promesas que yo agarré muchas veces se encuentra en Salmo 131, versículo 2. Dice, he calmado y he quitado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Presta atención a ese versículo. Dice, he calmado y aquietado mi alma. Calmado y aquietado. Así como Jesús calmó la tormenta, Él me empoderó a mí para que yo pueda calmar mi propia alma. ¿Ves? Un niño destetado puede ser sostenido en los brazos de su madre y no sentirse ansioso o sentirse frustrado, no sentirse enojado porque no está siendo amamantado. Fue amamantado. Aún si algo se le está quitando, que en un momento fue irreemplazable, que en un momento era lo único que necesitaba, no depende más de eso. Y se siente segura, en paz, en los brazos de su madre. Y yo quiero hablarle a alguien hoy. El Espíritu Santo te empodera tu voluntad en las tormentas de tu vida. Así como un niño destetado, tú puedes calmarte y calmar tu alma. Él te está dando control. Él te está dando promesas en la palabra. Te está dando tu presencia. Él nunca te va a dejar o abandonar. Aún cuando tú sientas que no tengas lo que antes tú dependías, por tu fuerza, por tu vida diaria. Tú puedes decir, por ahí no tenga eso, pero estoy en tus brazos. Tú me estás agarrando, tú me estás guiando, tú me estás cargando en cada necesidad que yo tenga en mi vida. Yo voy a escoger calmar y aquietar mi alma, porque Dios, tú me estás empoderando por tu espíritu. Mi voluntad está trabajando en esto. Yo puedo confiar en ti.
Mi caminar en la infertilidad fue los doctores, fue gran parte de mi caminar. Fue muy honesta. Desde el día número 1, los doctores caminaron con nosotros. Estoy agradecido por los doctores. Mis padres oraron. Estoy agradecido por ellos. Mi esposo estaba en la tormenta conmigo. Él la enfrentó conmigo. Estoy agradecida por él. Pero amigos, ninguno de ellos puede calmar mi alma. La única persona que puede escoger calmar mi alma soy yo. Cuando yo decido entregar mi voluntad al poder del Espíritu Santo, es una decisión que solamente yo puedo hacer. Solo tú puedes hacer. Hoy por ahí tú enfrentas una tormenta y te sientes sobrecargado y buscas a otras personas que aquieten. Tu esposo no puede aquietar tu alma. Tu esposa no puede aquietar tu alma. Tu doctor no puede, tu esposo no puede, tu mejor amigo no puede, tu mentor no puede. Únicamente el poder del Espíritu Santo puede empoderar tu voluntad para calmar y aquietar tu alma. Y Él lo va a hacer. Todas las veces que venga una tormenta, Él va a empoderar tu voluntad para escoger su presencia en lugar del problema, para no saltar del barco, sino agarrarte de la mano de Jesús y saber que Él te está llevando por medio de la tormenta cuando se desata. Jesús te va a empoderar. Yo tengo una promesa en la que yo me he agarrado. Jesús dice, voy a darte paz. Dios nos prometió, te voy a dar una paz perfecta. Eso, pon tu mente conmigo. ¿Has puesto tus pensamientos hacia Jesús? ¿Estás lleno de ansiedad porque estás concentrada en el viento y las olas? Él dijo, te voy a dar una paz perfecta si tu mente se concentra conmigo. No únicamente porque tú tengas acceso a la fe, no significa que la estés usando. No porque estés una hora hoy con nosotros, no significa que tú vas a cargar la paz de Él esta semana. Esa es una decisión que solamente tú puedes hacer. Tú tienes lo suficiente que lo que necesitas, sí. Tú tienes todo lo que tú necesitas porque Dios está contigo. Pero comienza de adentro hacia afuera. Eugene Peterson dice, todo el agua en el océano no puede hundir a un barco, al menos que entre. Tampoco todos los problemas del mundo nos pueden lastimar, al menos que permitamos que entren dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando adentro de nosotros? Tú estás enfrentando una tormenta, pero la tormenta ha entrado a tu alma y te ha robado de tu fe. ¿Qué es lo que está pasando adentro tuyo? Como una madre, yo quiero empoderar a mis hijos hoy para las tormentas que van a pasar mañana. Yo quiero que ellos sepan la verdad, que el mundo no es como mi hogar, que la seguridad que tienen en todos los días en mi hogar, que ellos van a encontrar problemas y tormentas en su vida. Y yo quiero que ellos pregunten, ¿puede la bondad vencer al odio? ¿Puede la luz en verdad sacar la oscuridad? ¿Puede la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, puede ganarle a nuestro dolor? Yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. No hay tormenta que yo pueda pasar que donde Dios no esté conmigo. Son cosas pequeñas, pero es la fe suficiente porque está conectada al Dios del universo. Y último, cuando la tormenta se desata, por ahí hoy tú estés en la mitad de una tormenta, por ahí tu corazón está desatado y haya confusión. Yo quiero hacerte recordar hoy una vez más, cuando la tormenta se desata, Jesús se concentra en tu fe. Amo esto. Porque si tú escuchas algo que yo dije hoy, Jesús tiene confianza que tú vas a creer en Él. Lo dice que como Él está como que sorprendido. Está sorprendido como que, ¿de verdad tú no crees? Después de todo esto, ¿ves? Jesús está comprometido a este caminar contigo. Él quiere desarrollar la fe dentro de ti. Por ahí es fe pequeña, pero esa fe pequeña va a crecer. ¿Por qué? Porque fe que nos puede sostener.
Él estaba ahí mismo y los versículos no se dieron cuenta. Él estaba ahí mismo y los discípulos no se dieron cuenta. Jesús puede estar en tu bote y tú no lo puedes ver. Por ahí tú has sido atormentado por pensamientos de miedo. Por ahí has estado dando en círculos y te han llevado a lugares donde ni te has imaginado. Pero Jesús siempre ha estado al lado tuyo. Por ahí has estado hablando de tu problema, tratando de buscar paz de otros lados y pensando lo que estás pasando, contándole a todo el mundo tus problemas para tratar de sacar un poco de paz. Pero amigos, Jesús siempre está ahí al lado. Los discípulos no se dieron cuenta. Tú puedes darte cuenta. Jesús está en tu bote. Tienes que entender hoy. Porque no te estás dando cuenta. Estás mirando a todos lados. Él no se ha ido. Él no se ha olvidado de ti. Tú le importas sobre el miedo que tú pasas, ese sentimiento que tú estás sobrecargado. No hay nada que tú puedas pasar que va a sobrecargar al Dios que tú estás sirviendo. Jesús no mira su circunstancia y dice, ay Dios mío, yo no me imaginé que eso iba a pasar. Oh, wow, ella hizo qué. No, yo no puedo ayudar con eso. Él está ahí. No, yo no quiero estar ahí. Oh, wow. Yo no me imaginé que eso iba a venir. Yo no creo que yo tenga nada que pueda ayudar. No, Jesús no le causa sorpresa. Él no está sobrecargado. Jesús está contigo. Y Él tiene esa confianza. Y Él está lleno de fe. ¿Ves? Hay momentos donde tenemos fe para otras personas, pero no la podemos aplicar para nosotros mismos. La semana pasada Rich predicó de manera poderosa. Si no lo escuchaste, tienes que escucharlo porque él habló de la fe pequeña. Y él habló de la fe pequeña como si fuese una semilla de mostaza y cómo crece. Y cómo es una foto para nosotros que la palabra de Dios crece y crece como un árbol. Y aún aquellas personas que no han sembrado pueden recibir de nuestra fe. Pero si hay fe para todas las otras personas, también puede haber para mí. ¿Cómo que los discípulos pueden ver que Jesús ayuda a otras personas? Y este es el momento de ellos y tienen duda. ¿Cómo los discípulos pueden observar que Él recobre que cura a la gente, hacer milagros delante de ellos? Y tienen duda de que Él puede intervenir en su situación. Muchas veces es difícil creer en ese hombre en el bote. No importa cuánta gente Él haya alimentado, cuánta gente Él haya sanado, no importa cuánta gente Él ayudó. Muchas veces es difícil entender que Él va a intervenir en tu tormenta personal. Hacemos que el Jesús sea el Salvador del mundo, pero no creemos que Él puede ser el Salvador de nuestra alma. Creemos que Jesús puede calmar la tormenta de todas las personas, pero Jesús, yo no sé si tú puedes calmar mi tormenta. El Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Si tú tienes miedo hoy, Él te está invitando a poner su confianza en Él. Por ahí tú cantas la alabanza con todo tu corazón, pero hay algo que te dice, carga todo solo, procesa tu duelo solo, tu dolor solo, camina sobre el quebrantamiento solo. Cuando yo tengo miedo, pongo mi confianza en ti. Y es interesante de esta historia, tienes que entender el contexto donde ellos estaban. El mar de Galilea está rodeado de montañas. Nunca me voy a olvidar cuando yo fui como adolescente, yo pensé que fue un lugar hermoso. Me impactó. Me sacó el aliento estar en esa agua rodeada por montañas. Entonces es como si fuese como un bowl, como un recipiente profundo. Y cuando tú lees de esta tormenta que vino violenta y enfrentó a los discípulos y a Jesús en su bote, esto no fue algo que pasó una vez sola.
esas tormentas venían y se iban, así de rápido como venían. Y yo creo que conocemos de eso en Miami, ¿verdad? Sabes, tú puedes estar manejando en la ruta en Miami y puedes ver una línea entre la tormenta, la lluvia y el sol. Tenemos ese clima tropical que viene la tormenta de golpe y nunca te hubieses imaginado, y cuando te das cuenta sale el sol. Y es caliente y está hermoso, y nunca te hubieses imaginado que hace un par de minutos atrás había una tormenta. El mar de Galilea se conocía por estas tormentas violentas. Entonces, según si Jesús y sus discípulos estaban ahí en las aguas, no importa si era una noche hermosa, ellos sabían, porque habían otras experiencias de otros pescadores que también eran discípulos. Ellos sabían que estaban enfrentando un posible peligro. Y cuando Jesús le habla al viento y a las olas, dice, ponte quieto. Sí, es un milagro que la palabra de Dios le dice al viento, para. Pero ¿sabes también que es un milagro aún más grande? Es que las olas también paran y que estaba completamente calmo. Porque tú y yo entendemos que si hay una tormenta en el agua, aun cuando para el viento, las olas continúan fuertes por horas. Hay consecuencias por las tormentas. No simplemente Él para la tormenta, Él para las olas que se fueron causadas por la tormenta. Y eso me da tanta fe en mi camino personal con Jesús, porque por ahí para la tormenta, por ahí tú estás enfrentando las consecuencias del dolor que tú pasaste en tu pasado. Hoy tu bote todavía se sigue sacudiendo por lo que tú experimentaste el año pasado, 5 años atrás, 10 años atrás, y tú quieres que Dios, y tú le preguntas a Dios, voy a tener esa paz, voy a poder experimentar esa paz. Jesús dice, tú tienes que tener el poder. Jesús tiene el poder de aquietar la tormenta y también tiene el poder de decir, aquietar ese dolor que te sigue atormentando. ¿Has aceptado el dolor como algo normal? ¿Has aceptado el caos y los pensamientos de miedo, la ansiedad, el tormento? Baja confianza en ti mismo, no tienes confianza en la gente, angustia, no tienes perdón. Hay quebrantaduras profundas en tu alma. ¿Has aceptado eso como las consecuencias de la tormenta que tú enfrentaste? Y gracias a Dios que Él paró la tormenta. Pero así es como yo voy a vivir de ahora en adelante. No, Él quiere darte quietud a tu alma. Él quiere hablar paz a las partes más profundas de tu espíritu. Por ahí este año te chocó como una tormenta fuerte. Por ahí nunca te imaginaste que iba a venir. Él quiere declarar vida y paz a esa tormenta para que tú puedas enfrentar todas las tormentas que van a venir sabiendo que Dios va a estar contigo. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, es lo que tú creas en la tormenta. ¿Qué es lo que tú crees en la tormenta? Vamos a orar en un momento, pero alguien me recordó hoy que hace 52 semanas, hoy, que las puertas de nuestra iglesia cerraron en la manera física y que COVID y las precauciones y el miedo cambió nuestra nación y el mundo. 52 semanas atrás es hoy. 52 semanas atrás, hoy. Yo creo que sería correcto para que nosotros pausáramos y entendiéramos que fue un año entero que la tormenta cambió la historia de nuestra vida. Si tú me hubieras preguntado 52 semanas atrás, ¿de qué te doy miedo? Te hubiera dado una lista. Tengo miedo a enfermedad, tengo miedo al dolor,
tengo miedo a lo que va a pasar a la iglesia local, tengo miedo a nuestra nación, al mundo, tengo miedo de perder gente que yo amo. Había tanto para tener miedo, pero amigos, ahora estamos del otro lado, 52 semanas después. Sí caminamos por dolor, sí caminamos por pérdida, pero Jesús ha estado con nosotros todo el tiempo y Él nos está llevando al otro lado. Él ha confrontado nuestro miedo con manera fiel. Él empoderó nuestra voluntad y cada paso Él nos ha sostenido y Él ha hecho que nuestra fe se concentrara en Él. Tienes que concentrar tu fe. No puedes decir que la fe es buena para otras personas. No, concentra tu fe en lo que tú estás enfrentando una y otra vez. Ha sido fiel con nosotros. Y 52 semanas después únicamente puedes decir gracias Jesús. Sí hubo dolor. Sí hubo muchas cosas feas. Sí hubieron montañas que no sabíamos cómo pasar. Sí hubieron problemas que no hemos resolvido. Pero yo tengo confianza porque yo sé que Jesús está en mi bote. Y yo sé que cuando la tormenta se desata y cuando el poder en mi vida parece que se va, yo sé que yo estoy empoderada por el Espíritu. Y cuando la tormenta se desata, tú no estás solo. Jesús está contigo y Él te va a cargar hacia el otro lado. Hola, Rich Wilkerson aquí. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por ver el contenido del día de hoy. Creemos y confiamos que esto les impactó. Si les ayudó y les alentó, por favor me encantaría que les den me gusta y lo compartan con otras personas. Asegúrense de suscribirse al canal de YouTube de Boot Church, donde pueden recibir más contenido como este. Y mientras estén allí, miren la galería, como nos gusta decir, y vean charlas y contenido anterior que creo que les va a ayudar. Los amo. Lo mejor está por venir.